Gusto nuevamente saludarlas a todos. Como saben, nos encanta compartir muchas cosas de valor a toda la comunidad de Zambite, gente de todas partes, incluso de Centroamérica, Sudamérica y de todas partes del país. Un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Esperamos que en este ratito que vamos a estar compartiendo les pueda aportar mucho valor, cosas que sean de utilidad para ustedes, que lo apliquen con ustedes, con sus familias, con sus pacientes, todos los que son profesionales de la salud. Y bueno, pues obviamente vamos a iniciar una serie de webinars y de actividades educativas que tienen la única intención de, insisto, sumar valor, que ustedes puedan conocer otras perspectivas diferentes y empezar a evolucionar sus propios conceptos en la práctica clínica. Y como ya tenemos mucho tiempo en el ámbito de la nutrición clínica y nos hemos dado cuenta que hay mucho, a veces hasta desdén y desinterés en el tema de los micronutrientes y obviamente una enorme cantidad de desinformación, o más bien, más que desinformación, de información muy sesgada, ¿no? Un status quo muy específico sobre cuánto realmente requerimos los seres humanos de micronutrientes. Por eso decidimos, con nuestro gran equipo, el preparar este primero, insisto, de muchos webinars que estaremos haciendo con este primer tema de micronutrientes, cuánto es realmente lo óptimo, ¿sí? Y quiero compartirles una noticia también muy importante. Estoy muy contento que después de muchos años, insisto, de ver batallar a la gente, sobre todo aquellos que van con un profesional de la salud, me encuentran rápidamente la negativa de ¿para qué te suplementas? Eso no sirve, es orina cara, te vas a intoxicar, vas a hacer hipervitaminosis, solamente cuando hay deficiencias es importante suplementar, y N cantidad de conceptos. Y durante muchos años hemos visto esa perspectiva de falta de formación del profesional de la salud y evidentemente como sociedad chocamos con ese tema. Por eso llevamos ya mucho tiempo preparando, ¿sí?, este diplomado de suplementación funcional, que me parece muy, muy interesante el que ustedes conozcan un poquito más allá de ello. De hecho, al final les tengo una sorpresa. A los que se quedan al final se van a enterar de una sorpresa muy interesante. Pero justamente les comparto esto porque nosotros lo que estamos buscando es que la gente tenga acceso a una visión distinta y que después pueda ayudarse en su práctica clínica y pueda aplicarlo con sus propios pacientes. Así que los invito a que al final estén conmigo, pero vamos a iniciar con el tema puntualmente. Y las dos preguntas claves, porque lo vamos a hacer a raíz de preguntarnos cosas, de tratar de respondernos cosas, de crear hipótesis, de abrir la mente. Y dicen que a veces a la mente ya no le, cuando la mente se llena, ya no le cabe nada nuevo. Entonces a veces hay que desaprender para poder aprender. Y por eso les hago estas primeras dos preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de micronutrientes que realmente necesitas? ¿Sí? ¿Cuál es la que tú realmente necesitas? Y la segunda pregunta más importante para entender cuánto es lo óptimo de micronutrientes es ¿de dónde los puedo obtener? ¿Sí? Y obviamente es de la alimentación, nadie tiene la menor duda de ello. Entonces vamos a analizarlo desde estas dos perspectivas. Primero, ¿cuál es el status quo cuando hablamos de requerimientos nutricionales? ¿No? ¿Cuál es la visión, digamos, la tradicional, la que ha regido por muchos años la formación de los profesionales de la salud y obviamente la práctica clínica? Y por el otro lado, ¿sí?, vamos a profundizar un poquito en cuál es el contenido nutrimental de la dieta y de los alimentos. Entonces, les presento la base de toda esta discusión de si es poco, mucho, tóxico o escaso, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Esto es un tema de estadística, no crean que es más allá de eso, es un simple tema estadístico, ¿sí? Y ustedes pueden ver cómo hay varias letras. EAR significa Estimated Average Requirement, el requerimiento, ¿sí?, estimado promedio. Ahorita van a entender qué significa esto, pero quiero que vean la imagen. Estamos hablando del lado izquierdo está el riesgo de inadequacy, es decir, que nos haga falta. Obviamente esto va creciendo conforme menos cantidad, digamos, de la ingesta. Para la izquierda es menos ingesta, va creciendo esto. Para la derecha está el otro extremo, ¿no? El riesgo de efectos adversos, probablemente por toxicidad. Entonces, el Estimated Average Requirement, ¿ok?, es, bueno, más adelante lo tengo traducido al español, más quiero que lo vean, está aquí. Si nos recorremos un poquito más hacia la derecha, ya disminuye mucho la curva en donde puede haber riesgo de insuficiencia. Y esto significa Recommended Dietary Allowance, ¿no? Es como, vamos a pensarlo, la ingesta diaria recomendada del producto. Del nutriente. Esto se utiliza sobre todo para micronutrientes. Después tenemos un área específica donde parece que no hay ni riesgo de deficiencia ni riesgo de toxicidad,
y tenemos otro límite justo antes de que pudiera haber un aumento en el riesgo adverso, pudiera, que al principio es muy pequeño y ya después puede sí, ya con megadosis aumentar, que se llama upper limit o límite superior, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos entender? Estos estudios fueron hechos por grupos de nutrientes, ¿sí? Y fueron hechos en población sana, saludable. Si nosotros obviamente nos recorremos a la izquierda y caemos en insuficiencia nutricional, podemos presentar un signo de deficiencia clínica de nutrientes. Y hay muchas enfermedades diagnosticables de deficiencias de micronutrientes. Por el otro lado, si nos fuéramos al otro extremo, caeríamos en el aspecto de la ingesta excesiva. Y cuando esta ingesta excesiva se da en algún nutriente, pudiéramos llegar a presentar signos clínicos de toxicidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo traduzco esta imagen, ¿sí? De forma práctica? El Estimated Average Requirement, fíjense bien cómo lo sacaron, ustedes ya lo vieron en la gráfica, es el nivel de ingesta en el cual el riesgo de insuficiencia es para el 50% de la población. O sea, que hablar de que alguien consuma este EAR, estás hablando que es un volado. Con esa cantidad, la mitad todavía, que son toda esta mitad abajo de la curva, pueden presentar una deficiencia nutricional. Si se fijan, el área bajo la curva donde dice RDA ya es muy pequeñito. ¿Por qué? Porque a través de varias variaciones estándar generan lo que es la ingesta diaria recomendada del nutriente, que es el nivel de ingesta en la cual el riesgo de insuficiencia es muy pequeño. Sigue habiéndolo, pero ya es muy pequeño, dicen del 2 al 3%, ¿sí? Pero el concepto más importante es este. Toda la ingesta que esté entre la Recommended Dietary Allowance o la ingesta diaria recomendada y el límite superior o máximo de ingesta equivale a prácticamente cero riesgo de insuficiencia o exceso, ¿sí? Y quiero que vuelvan a analizar la gráfica. Aquí, en la Recommended Dietary Allowance, todavía hay un pequeño riesgo bajo la curva de deficiencia, aunque es muy pequeño. En cambio, mientras te mantengas por debajo de los upper limit, difícilmente vas a tener, de hecho, prácticamente cero el nivel de efectos adversos. Claro, si yo lo recorro un poco, el nivel sigue siendo muy pequeño. Tendría que recorrerlo bastante, más o menos a como está el equivalente del lado izquierdo del EAR, para ya tener un dato de una toxicidad importante. ¿Ok? Entonces, teniendo claro estos conceptos y esta traducción práctica, les hago otras preguntas. Y es, ¿la ausencia de signos clínicos de deficiencia equivale a un adecuado estado nutricional? Si no tengo deficiencias clínicas del lado izquierdo, ¿quiere decir que todo esté bien? ¿Quiere decir que mis células están bien nutridas? ¿Sí? Por el otro lado, les hago una segunda pregunta. ¿Solamente existe la deficiencia clínica de micronutrientes? ¿Sí? Les voy a responder con alguna evidencia bien interesante. Desde el punto de vista bioquímico, las deficiencias clínicas no son las únicas que existen, ¿sí? Cuando yo tengo una deficiencia clínica, ¿sí? Es cuando ya una deficiencia nutricional ha avanzado demasiado. Cuando su cuerpo detecta en cualquier momento que le hace falta un nutriente, ¿sí? Empieza el nivel 1 de deficiencia, que lo único que hace el cuerpo es protegerse y deja de excretar el nutriente. ¿Qué quiere decir excreción urinaria reducida? Que cuando nos sobró un poco de nutriente y nuestro metabolismo no lo utilizó, el cuerpo lo desecha y no hay mayor problema. Entonces, cuando ya le está haciendo falta, deja de desechar, obviamente. Si esta deficiencia sigue creciendo, ya hay una afectación a nivel bioquímico, a nivel enzimático. ¿Por qué? Porque justamente las vitaminas y los minerales son cofactores, algunos de ellos para cientos, como es el caso del magnesio, para cientos de enzimas. Entonces, en este ejemplo que estamos hablando de la tiamina o vitamina B1, entonces ya se afecta la enzima transcetolasa, ¿no? Y es un ejemplo que es muy fácil de entender porque la deficiencia clínica es de lo que más podemos ver en hospitales. Si nosotros seguimos generando deficiencia por falta de consumo adecuado, llega un nivel 3, que es cuando ya se afecta la fisiología, se rompe la homeostasis y empieza a haber cierta traducción clínica, cierta sintomatología, pero aparecen síntomas que son muy vagos, no podríamos decir te falta vitamina B1, porque alguien llegue con pérdida de apetito, insomnio, irritabilidad, ¿sí? Quizá en algún caso que hacía falta, si yo le doy vitamina B1 en alguna forma específica, pueda mejorar los síntomas. Pero es muy difícil, de hecho, no se puede decirle tienes deficiencia clínica de tiamina, ese es el beriberi. Eso ya aparece hasta el nivel 4. Es el cuarto nivel de deficiencia el clínico, cuando ya ves los signos y síntomas y claramente le puedes decir a alguien, lo que te hace falta es tiamina y te la voy a administrar. Y ojo,
que por debajo de la línea roja, y ya como último nivel está el nivel anatómico, cuando ya está el daño, la falta de nutriente que ya te dañó tu estructura celular. La célula literal cae en apoptosis, la célula deja de funcionar como tal y las estructuras empiezan tal cual a afectarse, ¿no? Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener muy claro que la deficiencia clínica no es la única que hay deficiencias subclínicas. Ahora, la ingesta diaria recomendada, o la Recommended Dietary Allowance, es la cantidad mínima de nutrientes establecidos para prevenir deficiencias clínicas, ¿ok? Lo mínimo para que no aparezcan deficiencias clínicas, como lo vimos al inicio. No tiene nada que ver con niveles óptimos de la ingesta de nutrientes, ¿ok? Entonces, podríamos llamarle una deficiencia nutricional clínica cuando la ingesta del nutriente está por debajo del mínimo para requerir las funciones fisiológicas mínimas, ¿ok? Por debajo del umbral para requerir las funciones fisiológicas mínimas, ¿sí? Que sería el RDA, que ya vieron que evitaría esto en el 97-98% de las personas. Todavía un 2-3% podría caer en deficiencias clínicas. Pero el concepto que yo quiero transmitirles es que a pesar, ¿por qué son deficiencias clínicas? Porque se pueden ver, palpar, sentir, demostrar objetivamente a través de algún estudio. Esto es como esta masa de hielo, ¿sí? Que ya cuando voy navegando y veo por arriba del agua, es muy evidente que la masa de hielo está ahí, ¿ok? Pero esta masa de hielo no se formó de arriba hacia abajo, se formó de abajo hacia arriba y muy probablemente este bloque de hielo se fue formando desde lo más frío, que es lo más profundo, y fue creciendo, 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 y con el paso del tiempo, no de un día para otro, llegó el punto en el que incluso sobresale por arriba del nivel de superficie de agua. Es decir, primero empezó a nivel subclínico o bioquímico por debajo del agua, y en algún momento fue tan evidente que lo pudimos ver, lo pudimos detectar. Pudimos ver las encías, la piel, el cabello, las mucosas, pudimos ver los genes de laboratorial afectados, pero lo que no se ve no significa que no exista. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La deficiencia clínica es la cuarta o quinta etapa de una deficiencia nutricional, y es cuando ya sale muy evidente la anemia, cuando sale muy deficiente, ya insisto, la osteomalacia o cualquier otra deficiencia de la cual me quieran hablar. Pero eso no quiere decir que a nivel celular todo estaba bien. Como vieron, previamente hubo deficiencias fisiológicas o funcionales, hubo deficiencias bioquímicas y obviamente el cuerpo deja de tirar el nutriente. Entonces estamos muy acostumbrados a pensar, ¿sí? Que mientras no aparezcan estos signos clínicos evidentes de deficiencia de nutrientes, todo está bien. La mayoría de las personas cubren el RDA. De hecho, para eso existe el 97-98% de las personas nunca va a aparecer eso. Pero eso no quiere decir que las cosas estén bien, ¿ok? Y menos a nivel celular. Por eso les hago más preguntas, ¿sí? Y la siguiente es, ¿podemos estandarizar y garantizar el mismo contenido nutrimental en los alimentos? ¿Sí? Si te comes una manzana vas a tener tantos niveles de vitamina C y tanta fibra, como si todas las manzanas fueran del mismo tamaño, todas se sembraran en la misma tierra, todo fuera estandarizado, ¿no? La forma, siguiente pregunta, la forma en la que ha cambiado la producción de alimentos, ¿ha llegado a impactar en el contenido nutrimental de los mismos? ¿Sí? Y por último, si consumo bastantes calorías, como bien abundante en calorías, ¿puedo llegar a tener una deficiencia de micronutrientes? ¿Sí? Y vamos a responderlo con bastante evidencia. Fíjense, esta publicación tiene 16 años y habla cómo ha cambiado la composición de los alimentos, ¿sí? Desde 1950 a 1999. Ya no les digo del 99 para acá porque obviamente la tendencia se ha mantenido, ¿ok? Y ustedes pueden ver cómo teníamos una cantidad hace 70 años de nutriente y cómo el nutriente en muchas ocasiones se ha recorrido hacia abajo, ¿sí? Ojo, la composición de los alimentos, de las frutas, de las verduras. Y podemos ver cómo, por ejemplo, hay menos proteína y menos grasa, ¿sí? Pero al mismo tiempo, y lo más importante, porque estamos hablando de micronutrientes, ha bajado el calcio, el fósforo, el hierro, ¿sí? La vitamina A, la riboflavina, ¿sí? El ácido ascórbico. Ojo, este estudio y revisen cuáles son los nutrientes, se los subraya ahí, vitamina C, riboflavina, vitamina A, hierro, fósforo, calcio, ¿ok? Primer estudio. Segundo, datos desde hace ya casi 30 años donde se habla de por qué está pasando en parte esto, ¿sí? Y es porque se ha agotado el contenido mineral del subsuelo. Se ha agotado de manera importante por la forma en la que ha cambiado, ¿sí? La cantidad de alimentos, la forma en la que se producen los alimentos. Pero los minerales los van a obtener del subsuelo sí o sí.
Las vitaminas las van a producir en su proceso de maduración y también el proceso de maduración ha cambiado. Por eso los alimentos que nosotros vamos y consumimos en el supermercado difícilmente fueron sembrados, cosechados alrededor de donde vivimos. Muchas veces los alimentos vienen de cientos de miles de kilómetros de distancia, ¿sí? Y de que fueron cortados a que nosotros los consumamos pasan días o semanas. Eso no es un tema natural. No estoy diciendo que esté mal, es parte del estilo de vida moderno, pero sería de verdad, vamos, necesitamos entender que eso cambia la cantidad de nutrientes. Y por eso en este estudio, que ya tiene casi 20 años, vean otra vez el magnesio, el potasio, el calcio, la vitamina A y la vitamina C. ¿Sí? Muchos de estos se repiten del primer estudio, pero esto ya es otro estudio analizando el contenido de nutrientes como tal de algunos alimentos. Si vamos y vemos este estudio que se publicó hace 15 años y se publicó hace 10 años, ¿sí? De cuáles son las deficiencias alimentarias en la dieta de adultos mayores de 19 años, ustedes pueden encontrar los mismos datos consistentes. Vean cómo la vitamina E, es bastante deficiente, cómo a nivel de minerales el calcio y el magnesio son bastante deficientes, y nuevamente aparece la vitamina A, la vitamina C, y una de las cuales hoy más se habla, que es la vitamina D, ¿ok? También hay otras más, pero quiero que vean cómo los mismos nutrientes en diferentes estudios se repite que hay una deficiencia en la alimentación. Si ustedes ven este otro estudio, publicado un poco en el 2009, ustedes pueden ver el porcentaje de la población de Estados Unidos que ni siquiera cubre la ingesta diaria recomendada de algunos nutrientes. Y para novedad, si vemos todos los que están por arriba del 40%, está el zinc, está otra vez la vitamina E, está otra vez la vitamina C, está nuevamente la vitamina A, está de nuevo el magnesio, otra vez el calcio y también el folato. Y obviamente hay un resto de diferencias bastante importantes: cobre, hierro, tiamina, vitamina B12, vitamina B6, como acá que también mencionaba la vitamina B6 y el zinc. Entonces, es claro que ni vitaminas ni minerales en lo general se están alcanzando en las dietas, ¿ok? Y por el otro lado, este estudio bastante interesante que habla de cómo los pacientes pueden estar obesos por la cantidad de alimentos que consumen, pero tienen deficiencias de nutrientes, y quiero que analicen bien las cosas. Vean otra vez cuáles nutrientes son: vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, calcio y magnesio. Básicamente lo mismo que les he dicho ya en 4 estudios previos. Pero lo que quiero que vean es qué porcentaje de la población, ¿sí?, que está en peso normal, en sobrepeso o en obesidad, ¿sí?, está por debajo de la Estimated Average Requirement, por debajo de eso. Y recuerden que eso, ¿sí?, es el 50% de la población todavía va a tener una deficiencia. Es el nivel más bajo que les mostré al inicio. Y pueden ver cómo otra vez los niveles van del 40, 45. En otros casos, como la vitamina D y la vitamina E, están prácticamente en una deficiencia absoluta. Midan los niveles séricos de 25 hidroxivitamina D en sus pacientes y se van a dar cuenta que aunque el paciente no se ha fracturado y aunque no tenga una deficiencia evidente de descalcificación de sus huesos, va a tener niveles muy bajos. Y tenemos que empezar a pensar en la funcionalidad que está siendo alterada a nivel bioquímico, a nivel de expresión genética, de forma crónica, antes de que llegue al nivel 4 o 5 de deficiencia de nutricional, de deficiencia clínica, ¿ok? Y luego este estudio también interesante, donde te hablan cómo, ya digamos, lo estudiaron y ven cómo personas con sobrepeso, ¿sí?, pueden llegar a tener anemia, y les llamó mucho la atención. Curiosamente, México fue uno de los países incluidos, el otro fue Egipto, y no recuerdo si el otro fue Perú, pero fíjense cómo llegan a la conclusión de que finalmente es muy probable que el hierro no sea el único micronutriente, porque estaban hablando de anemia, que no se consume en cantidades adecuadas entre individuos que consumen alta ingesta energética, en países donde incluso hay una transición nutricional, ¿sí? Y dice, sin embargo, la hemoglobina fue el único indicador de micronutriente que estaba disponible para grandes poblaciones. Ojo, el único indicador de estado del micronutriente, es decir, ¿qué se afecta? Cuando ya haya una afectación de hemoglobina, recuerden, es cuando la masa de hielo se formó por mucho tiempo y ¡prum!, brinca, lo puedo ver, lo puedo diagnosticar. Es evidente. ¿Con qué? Con una biometría hemática y la hemoglobina está abajo. Fíjense cómo la visión, ¿sí?, de la deficiencia es hasta que se vuelva clínica hay deficiencia. Lo que está por debajo del agua, mientras no lo vea, yo estoy feliz y no pasa nada. Esto equivale a que un paciente que ya está utilizando cantidades importantísimas de insulina
para medio lograr ahí mágicamente controlar los niveles de azúcar, le digamos que todo está bien y que se espere hasta que ya no sea suficiente la cantidad de insulina que secreta el páncreas y se eleven los niveles de glucosa porque fue imposible controlarlo, hasta entonces ya tienes resistencia, ya tienes prediabetes o diabetes, entonces ya podemos hablar de que tienes un problema. No, el problema antes de la diabetes o la prediabetes ya estaba ahí. Había muchos factores de resistencia a la insulina, un desgaste importante del páncreas por un exceso de insulina, ¿sí? Y eso es subclínico. A los ojos de los clínicos, si no está tu glucosa arriba de 100 en ayunas, todo está perfecto y eso no es cierto. Es otro ejemplo metabólico para que me entiendan este concepto de la suficiencia nutricional, ¿sí? Versus la deficiencia clínica. Entonces, en conclusión, respondiendo un poco a las preguntas, hay un vacío nutricional importante en nuestras dietas y en los alimentos de hoy en día, tanto por el escaso contenido mineral del subsuelo, como evidentemente por los cambios en la forma en la que se procesa. Ya no hablemos de agroquímicos y los pocos nutrientes que se utilizan para hacer crecer a las plantas hoy en día. Sigamos con las hipótesis, sigamos con las preguntas, porque insisto, a veces preguntarnos cosas nos ayuda a encontrar otro tipo de visión complementaria que amplifique nuestra forma de ver esta situación. Y estas preguntas para mí son fundamentales, ¿sí? Todos los seres humanos tienen los mismos requerimientos de micronutrientes, nada más por ser hombre o mujer o ser mayor de 19 años o estar embarazado, todos son iguales. La siguiente pregunta sería, ¿cómo cambiará la necesidad de nutrientes la presencia de ciertos factores en el estilo de vida o la presencia de una enfermedad? Y vamos a responder. Primero, quiero compartirles este concepto fundamental que es la individualidad bioquímica, ¿sí? Y el concepto, ¿sí? Es un concepto rector de todo el aspecto funcional. Por eso mucho de lo que hemos hecho en Sambite, además de estar certificados en medicina funcional, además de practicar la medicina funcional, por eso le estamos dando el enfoque al diplomado de suplementación funcional, porque para que las personas funcionen se tiene que contemplar o las actividades o las acciones que ustedes establezcan, dietoterapia, ejercicio, suplementación, incluso farmacoterapia, tenemos que entender cuál es la individualidad bioquímica. Y esto es muy sencillo de entender, pero es muy poco practicado en la realidad. En la realidad hablamos de promedios, de generalidades. Inclusive a nivel científico, cuando tú logras demostrar con un buen estudio que algo funciona, maravilloso. Está perfectamente bien demostrado que esto puede funcionar o que esto de plano no funciona, pero la respuesta está incompleta. Jamás esa metodología te puede llegar a asegurar en quién sí va a funcionar y en quién no va a funcionar. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú estandarizas, ¿sí?, tus grupos y quitas todos los cofactores, estás olvidando que cada uno de nosotros responde diferente al estímulo externo y que el estímulo no es único como es un fármaco o un nutriente. Son muchas cosas las que están estimulando. Por eso, cada individuo tiene una composición fisiológica y bioquímica diferente. Es decir, funcionamos muy diferente. Nuestros genes se están expresando muy diferente. Producimos proteínas muy diferentes. Metabolizamos las proteínas muy diferentes, ¿sí? Entonces, llevamos todos los procesos enzimáticos, bioquímicos, totalmente diferentes, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Fíjense bien. Primero, porque tenemos una estructura genética propia. Pero eso no es tan importante, aunque hay variedades, evidentemente, si no todos seríamos literal exactamente iguales. Lo importante es entender que nuestra propia estructura genética interactúa con un entorno específico del individuo. Y tampoco es igual el entorno de uno de ustedes del mío. Son entornos totalmente diferentes. Quienes viven en una ciudad muy contaminada, quienes viven en una pequeña población, quienes viven a un nivel de altura del mar, quienes viven a otro, ¿sí?, etcétera. Entonces, fíjense bien, cada entorno te va a exponer continuamente, no una vez como un estudio de intervención, continuamente a lo largo de tu vida en diferentes proporciones a cientos de factores que pueden influenciar para bien o para mal nuestros genes. Eso se llama epigenética. Y dentro de estas influencias existen experiencias personales, creencias, nutrientes, actividad física, sedentarismo, cantidad de sueño, toxinas, medicamentos, microbiota, etcétera, etcétera. Entonces son demasiados los factores que van a influir en esa genética específica en nuestro entorno específico. Y eso nos da en global una diferente fisiología y una diferente bioquímica, lo cual se bautiza como individualidad bioquímica, ¿ok? Ahora, segunda pregunta que hacíamos, oye, además de que ya con esto respondimos que no todos requieren lo mismo, vamos a entender que hay factores que impactan en cuánto es suficiente para ti, ¿sí? No es cubre la ingesta de recomendada, ¿sí? No es llega al 100% del requerimiento, cuando el requerimiento ya vieron que es un requerimiento que solo evita las etapas tardías de una deficiencia.
quiero que analicen los que son profesionales de la salud en torno a los pacientes que ven, o todos los que nos ven, decir, a ver, uno de mis hijos, el otro de mis hijos, yo misma, yo mismo, hace 5 años, hace 10 años. Sí, primero, algunos de los factores es los pobres hábitos alimenticios que hoy se tienen y que está más que demostrado en muchos estudios que hoy la gente, por más calorías que coma, no se está nutriendo bien. ¿Ok? Segundo, la pobreza y la ignorancia, ¿no? Y en muchos sentidos la pobreza, pues obviamente limita la cantidad de alimentos, ¿sí? O a la calidad de los alimentos, pero también la ignorancia, ¿sí? Que no tiene que ver con el nivel socioeconómico. A veces la ignorancia es simplemente de un profesional de la salud que dice, ¿para qué te suplementas? Es orina cara, ¿sí? Eso puede ser ignorancia. Y insisto, eso fue uno de los motivos por el cual decidimos aportar algo de mucho valor, como es el diplomado, con esos 20 profesores que van a estar ahí participando y aportando no solamente parte de ciencia, sino también su experiencia, que es algo muy complementario para la medicina basada en evidencia. Tercero, ¿cómo preparas los alimentos? Sí, una cosa es que teóricamente te estás comiendo X cantidad, taza o como lo quieran medir, gramos o lo que sea, y otro es cómo lo preparaste. En la preparación tú puedes eliminar nutrientes o puedes producir la liberación de nutrientes, principalmente fitonutrientes. ¿Cómo se procesa y se empacan los alimentos? Más cuando hay tanto alimento procesado, ¿sí? Esos alimentos altos en azúcares, pobres en fibras, se pierde una enorme cantidad de nutrientes. Pero luego hay otros factores más clínicos, no tiene nada que ver con la alimentación nada más, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es tu capacidad digestiva y absortiva? Cantidad de problemas, por ejemplo, por el consumo excesivo de inhibidoras de bomba de protones, ¿sí? Por la disbiosis tan excesiva que puede existir. Entonces, cuando tú tienes pobre digestión, después puedes tener también pobre absorción, ¿sí? Entonces, no porque lo comas, quiere decir que va a llegar a tus células, ¿ok? Tercero, no sé cuál factor vamos. Efectos metabólicos, complicaciones secundarias al uso de fármacos. Muchísimos fármacos, casi todos los fármacos llegan a afectar la bioquímica, es decir, el metabolismo, la absorción o el aprovechamiento de muchos nutrientes. Y hoy es excesivo la cantidad de fármacos que a veces las personas consumen o necesitan consumir. Hay otros más, como aumentos en las pérdidas o en la excreción. Hasta el propio deportista que suda muchísimo está perdiendo nutrientes, ¿sí? Obviamente gente que toma diuréticos y orina muchos nutrientes o varios nutrientes, o otro tipo de pérdidas, ¿no? Ostomías, diarreas, vómito, etcétera. Y todavía hay otra que es muy importante y es el aumento en las necesidades metabólicas que existen en ciertos periodos. Claro, hay unos muy reconocidos como puede ser el embarazo, pero por ejemplo los deportistas de alto rendimiento tienen una necesidad metabólica completamente diferente. ¿Ustedes creen que la suficiencia nutricional o la cantidad óptima de nutrientes de un médico dando consulta es la misma que un médico en terapia intensiva? El mismo médico, pesa igual y estaba hace 3 meses en su consultorio y hoy está en una terapia intensiva atendiendo a un paciente con mascarilla, deshidratándose, ¿sí? Con un equipo de protección personal especial. No es la misma necesidad metabólica de ustedes mismos antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, el día que hicieron ejercicio, el día que no hicieron ejercicio, si suben de peso, si bajan de peso, si aumentan su masa muscular, si la bajan. Es decir, hay N cantidad de factores que mueven la cantidad de nutrientes que se requieran. Por eso, coincido totalmente con Jeffrey Blank cuando dice que nos estamos moviendo de la etapa de los promedios, como es la RDA o la ingesta recomendada, a la edad de lo individual, donde cada uno de ustedes pueda, de acuerdo a su entorno, a su individualidad bioquímica, a su clínica, decidir cuántos nutrientes son los adecuados para ustedes. Y por eso les tengo algunas preguntas finales ya para terminar. Lo ideal u óptimo para nuestro estilo de vida actual será cubrir el mínimo para evitar las deficiencias. En el mundo actual, donde hay una enorme cantidad de toxinas, de radiación, ¿sí? De factores ambientales que nos exponen a cambios importantes entre el estrés, la falta de sueño, el sedentarismo, el exceso de actividad física, el consumo de medicamentos, entre otros miles. ¿Será que realmente el concepto de cubrir lo mínimo es lo que necesitamos hoy en día? Otra pregunta, ¿existirá la forma de generar una reserva metabólica cuando se tiene una ingesta no mínima, sino óptima? Y finalmente, ¿la suplementación realmente genera una sobrecarga al riñón, al hígado, al organismo, como todos los profesionales repetimos día con día? Y para eso, como ya les hablé de una deficiencia clínica y era lo mínimo para cubrir el umbral de la fisiología, que mínimo funciona ahí, ahora les hablo de otro concepto y es otra mentalidad totalmente distinta, es la ingesta óptima, ¿sí? Es la ingesta de nutrientes que sí satisface las necesidades fisiológicas, como el RDA,
te puede ayudar a superar causas crónicas o transitorias de insuficiencia nutricional, como un embarazo, una lactancia, alguna actividad física, pero ojo, lo más importante, promueve la reserva metabólica, celular y de órganos. El ejemplo más importante, y lo pueden ver clínicamente en aquellas personas, ¿sí?, de edad avanzada, ¿sí?, que han llevado un estilo de vida saludable, han consumido cantidad importante de nutrientes, duermen bien, hacen ejercicio y literal están a los 80, 90 años con una funcionalidad impresionante. Como pueden ver gente, ¿sí?, que tiene 40 o 50 años y pareciera de 60 o 70 con un deterioro importante, inclusive ya con una enfermedad crónico-degenerativa encima. Es porque no creó reserva metabólica celular y de órganos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Es como si ustedes a su automóvil jamás lo compran nuevo, dos personas, el mismo automóvil el mismo día, ¿sí? Incluso lo conducen, ¿sí?, los mismos kilómetros, nada más que uno frena ante cada, va a una velocidad adecuada, ¿sí? Lo lleva al servicio cada 6 meses, lo está lavando continuamente, hace los cambios de las piezas cuando se lo requieren, está súper al pendiente de su kilometraje. Y la otra persona, literal, pasa los topes a cualquier velocidad, ¿sí?, cae en baches, no hace el servicio cada 6 meses, espera casi a que prenda el foco, algo falle para correr y hacer el cambio mínimo nomás para que no lo deje tirado. Mismo carro, ¿sí?, mismo año, ¿cómo creen que van a estar 2, 3, 4, 5 años después? ¿Sale? Eso es lo que sucede con nuestro organismo de forma crónica. A eso me refiero con reserva metabólica y es algo que se ve primero a nivel celular y obviamente cuando se cuide esto de forma crónica también será a nivel de los órganos. Y esta es una teoría, que es una teoría de triage, ahorita que se está poniendo tan de moda tristemente el triage, sobre micronutrientes, ¿sí? Y es muy interesante porque el ejemplo que dice es, si tú le das lo mínimo para que no haga deficiencia clínica de un nutriente a tu organismo, tu organismo es muy sabio y va a decir solamente me alcanza para esto y va a sintetizar lo más elemental, lo más básico para él, lo que a corto plazo le ponga en peligro la vida o la función. En el caso de la vitamina C será la síntesis de colágena, porque si no sintetizas colágena puedes sangrar, puedes tener una infección, puedes tener una complicación inmunológica, no cicatrizas, entre otras cosas, y eso te puede matar. Eso se llama deficiencia clínica cuando ni siquiera sintetiza colágena, cuando no alcanzas ni el umbral mínimo fisiológico, se presenta la etapa 4 de deficiencia, la deficiencia clínica, y es un escorbuto, ¿ok? Si tú le dieras mayor cantidad de vitamina C a tu organismo, no tendría por qué hacer un triage y decir, o me alcanza para esto o me alcanza para el otro. Me alcanza para más cosas. Además de que sinteticé colágeno, también me alcanzó para carnitina y para catecolamina, que son dos sustancias que dependen de niveles óptimos a nivel celular de vitamina C para producirse. Y cuando hay carnitina y catecolamina, hay buena producción de energía a nivel celular, ¿ok? Por eso es que algunas personas cuando suplementan con vitamina C pueden llegar, no todas, porque hay un concepto de individualidad bioquímica de por medio y de estilo de vida muy distinto para cada uno de ustedes, pero pueden llegar a notar un poco más de energía. Sin embargo, cuando ustedes todavía administran una cantidad mayor de vitamina C, el cuerpo literal le alcanza para todo. Y cuando se satura y ya no necesita más, lo desecha sin ningún problema. Y aquí alcanzó también para la sintetasa de óxido nítrico endotelial y efectividad antioxidante. ¿Qué pasa cuando de forma crónica tu endotelio fue cuidado de que las grasas no se oxidaran? ¿Sí? Las células del endotelio estuvieron cuidadas con bastantes antioxidantes y además se producía suficiente óxido nítrico endotelial para que hubiera vasodilatación, se distiendan los vasos. Evidentemente hay una mejor salud cardiovascular, a eso es a lo que me refiero con la salud o la reserva metabólica. Yo no estoy buscando con un suplemento de vitamina C o con una dosis mayor de vitamina C evitar el escorbuto. Estoy buscando producir todas las sustancias que estén relacionadas a la vitamina C, que son muchas, y que se genere reserva fisiológica, tisular o metabólica en donde se tenga que generar. Y por eso estudios en más de 100,000 personas se han dado cuenta que la gente que de forma crónica consume más de 1,000 miligramos al día de vitamina C, ¿sí? Lo cual es muy complejo, créanmelo, con la alimentación extremadamente, y los nutrólogos inténtenlo, ¿sí? Y verán que de forma crónica es muy complicado. Un día, 2 días, por supuesto que sí. Pero aquellas personas que se han mantenido de forma crónica con más de 1,000 miligramos contra los 40 o 100 o 125, que es la ingesta diaria recomendada o la RDA, vean lo que han logrado. Disminución en la prevalencia de cataratas, de problemas coronarios y de muerte por problemas coronarios. Tienen mejor pronóstico cuando les da, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que previene esto? No. Que le dimos reserva metabólica al sistema cardiovascular y eso con el paso del tiempo ayudó a que haya menos deterioro funcional y menos expresión de enfermedades crónico-degenerativas.
Fíjense lo interesante, en este journal recientemente publicaron cómo el consumo de un multivitamínico y multimineral, ¿sí? Por 4 semanas mejoró el estado nutricional y los marcadores de salud cardiovascular. Pero ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque estoy respondiendo algunas preguntas que para mí son muy importantes. Aquí está el contenido, ¿sí? De las vitaminas y de los minerales que recibieron. Esto es por tableta. En el estudio les dieron 4 tabletas. Yo en lo personal no conozco un multivitamínico más potente que exista en el mercado a nivel mundial que este, ¿ok? De variado y de potencia. Y le están dando 4 tabletas de vitaminas y 4 de minerales. La idea no es platicarles los resultados del estudio, los pueden buscar. Sí les puedo decir que primero, demostraron que estos sustratos sí llegaban a la sangre y a la célula, y segundo, mejoraron parámetros muy buenos como más HDL y menos homocisteína. Pero mi objetivo del estudio, de mostrarles esto no es eso. Eso lo vamos a ver en el diplomado. Lo que quiero mostrarles es esto. Oye, si les están dando 4 tabletas de esto y 4 de esto y me estás diciendo que es algo muy potente, ¿no estarán acá ya con ingesta excesiva y pasando signos clínicos de toxicidad? ¿Sí? E insisto, esta teoría es en población sana. Ya vieron todos los factores que hoy muy poca población se puede considerar, digamos, el estándar de oro de la salud, ¿verdad? Fíjense la realidad práctica. Algunos nutrientes, ¿sí? Esta es la ingesta diaria recomendada, o cuando esto no se ha logrado demostrar, se habla de una ingesta adecuada, ¿ok? Esta es la dosis utilizada con las 4 tabletas y esto es el límite superior al upper limit. Y ustedes pueden ver que en ninguno de los casos, en unos casos queda hasta lejos, la vitamina E, por ejemplo, ¿sí? No llegaron ni a la 4ª parte. La vitamina D, el hablar de upper limit, que son 2,000 unidades, esto equivale a 2,000 unidades, hoy les puedo decir que hay N cantidad de publicaciones que recomiendan 4, 5, 6, hasta 8,000 o 10,000 unidades al día por un periodo de tiempo específico. Entonces, estos conceptos van cambiando y es lo que quiero decirles. Cuando nos formamos, nos dijeron una cosa, pero eso no quiere decir que así se van a quedar las cosas. La vitamina C, llegamos a la mitad, aseguramos los 1,000 miligramos, cuando el upper limit puede ser hasta el doble. Vitamina B6, la 3ª parte, el ácido fólico 600 contra 1,000, selenio 200 contra 400, calcio 225 contra 2,500, zinc 20 contra 40 y yodo 520 contra 1,100. Pero esto es con una muy buena y potente suplementación. Ahora vean las dosis utilizadas contra la ingesta diaria recomendada o la ingesta adecuada. Nunca va a ser lo mismo consumir 245 que 15. Y para colmo, la vitamina A es la más deficiente en la alimentación, ya lo vieron. ¿Sí? Nunca va a ser lo mismo hablar de 20 de zinc que de 8 a 11. Esto es el doble. ¿Sí? Y está todavía al doble, se puede ir de upper limit. Y yo tengo pacientes que por clínica les tengo que recomendar 40, 50 miligramos de zinc porque lo pierden por fístulas y tienen grandes problemas de cicatrización e inmunidad. ¿Sí? El yodo es otro ejemplo. El yodo, 150 microgramos de ingesta recomendada, pero realmente no es para el tema de tiroides. ¿Sí? Esto inhibe incluso el crecimiento de algunas células tumorales cuando se da en dosis mayor. ¿Es quimioterapia y previene el cáncer? No, pero se ha visto in vitro, ¿sí? Y en algunos estudios se ha correlacionado in vivo que mientras más yodo consumes, no a lo bruto, en un límite adecuado, puedes detener el crecimiento de células que están creciendo de manera desproporcionada, especialmente en cáncer de mama. Entonces, es la realidad práctica. Cuando hablamos, es que esto no se va a aprovechar, es que esto realmente estamos tirando dinero a la basura, es que esto no se necesita porque no hay deficiencia clínica. ¿Es realmente la deficiencia clínica la que buscamos evitar? ¿O estamos buscando en este rango de seguridad llegar a niveles óptimos, obviamente sin llegar a los upper limit y sin llegar a un problema de seguridad? Por eso, muy importante esta conclusión de la Escuela Médica de Harvard hace ya casi 20 años, 18 años. Los síntomas clínicos de deficiencias de vitaminas son inusuales en Occidente, ¿sí? Es muy fácil cubrir el RDA en pocas palabras. Pero el estado subóptimo o subclínico, no. Ese estado subóptimo está relacionado con enfermedades crónico-degenerativas. Esta publicación hecha en el Journal de la American Medical Association se llama Vitaminas para enfermedades, para la prevención de enfermedades crónicas en adultos, ¿sí? Entonces, se podrán dar cuenta que estos conceptos desde hace mucho tiempo se están masticando. A veces es difícil que el status quo cambie y por eso insisto que tenemos que ir evolucionando los conceptos. Sin duda, con la alimentación, por más rica que sea en calorías, vamos a cubrir la ingesta diaria recomendada, el RDA, el mínimo para evitar una deficiencia clínica, sí. Como el salario mínimo que te alcanza para lo mínimo para que no te mueras de hambre. Pero eso versus un verdadero estilo de vida completo, aquí está la pirámide, ¿sí?, de salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y podrán ver que esto ya no es un tema de alimentos, ¿no? Ya te habla de variedad, ¿no? Ya te habla del tema del procesamiento,
ya te habla también de la actividad física, del control de peso, ¿sí? Y también de forma importante, te habla de cuestiones como el alcohol y los fitonutrientes que obtienes en el alcohol. No es el alcohol per se, el vino tinto, sino los fitonutrientes. Habrá algún webinar de eso, gratuito por parte de Sambita, y por supuesto es un tema a ver en el diplomado. Y cómo recomiendan ya el multivitamínico diario, ¿sí? Y vitamina D extra para la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces no es un tema de creencia, no es un tema de mercadotecnia, no es un tema de que yo lo diga, es un tema, por eso les quise responder algunas preguntas, obviamente también compartiéndoles mi experiencia clínica, y creo que tenemos que entender que las dosis óptimas de micronutrientes son diferentes para cada persona y que para cubrirlos muchas veces no se va a lograr la dosis óptima, quizás sí la mínima, ¿sí? Con la simple alimentación.